la bienvenida también a los que nos ven por internet. Bienvenidos. Aquí si un día andan en el área de aquí de Bastrop, Texas, véngase que aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Bendecidos. Me gusta escuchar eso. ¿Ok? La palabra bendecido, bendición, significa que Dios ha cumplido el propósito en usted y está cumpliéndolo cada día. Amén. Esa es la que significa la palabra bendición. Bueno, el domingo pasado, hermanos, si alguien se acuerda de los que estuvieron aquí el domingo pasado, otros no pudieron estar, pero los que estuvieron, ¿se recuerdan cómo se llamaba el tema? Si no se lo sabe, lo vamos a volver a predicar otra vez. Amén. Se llamaba Jesús Salvador y dijimos que íbamos a estar hablando unos temas respecto a Jesús, porque todo lo que hacemos se trata de Jesús. O sea, no estuviéramos aquí, estuviéramos perdiendo el tiempo si Jesús no hubiera venido a este mundo y no hubiera resucitado. Amén. La razón de la que usted y yo estamos hoy aquí es Jesús. Amén. Nada más. Podemos ocuparnos en tantas cosas como muchas veces en muchas iglesias se ocupan de tantas otras actividades, hermanos, que tienen actividades para esto, otro, para aquello, y se olvida realmente la razón principal, el por qué están ahí, el por qué es una iglesia, amén. Entonces el motivo principal es Jesús y también salvar almas, esa es la razón principal. Y mirábamos una recapitulación para poder explicar un poquito, para seguir en este tema. Vimos que Jesús fue un regalo inmerecido, se llama gracia. La salvación no vino por obra, no vino porque seamos guapos o porque seamos de ciertos países o porque hagamos tal cosa o porque éramos santos. Jesús nos amó, dice la palabra de Dios, siendo aún pecadores. Y vimos que es un regalo inmerecido la salvación, que nos ama por los pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros, porque Dios ya nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Amén. En Dios no hay un tiempo. Entonces Él nos amó y nos dio esa salvación, no porque tú y yo la merezcamos, simplemente porque Él es Dios. Amén. Como cuando tú le quieras pagar la cuenta a alguien, mencionábamos el domingo pasado, a alguien desconocido, simplemente porque tú lo quieres hacer y lo sientes hacer, lo pagas, no porque la persona sea buena, se lo merezca o esto, el otro, nada. Y veíamos de que aún Dios puede darle la salvación al más vil pecador, al más vil asesino, si Dios lo quiere así. Tú y yo no somos nadie para poder decir qué va a hacer y qué no puede hacer Dios. Amén. Esa es la misericordia de Dios, hermanos, y eso es la divinidad de Dios. O sea, es algo tremendo que no podemos nosotros comprender con nuestra mente finita que tenemos. No lo podemos comprender. Pero eso es lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario, darnos esa salvación. Y es una salvación que está abierta para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, pero se necesita aún creer todos los días, se necesita creer, hermano. Ahora, el tema de hoy se llama Jesús, el pan de vida. Amén. ¿Cuánto les gusta ese tema? Es muy largo el poder resumir todo lo que es Jesús, hermanos, que vamos a ir resumiéndolo poco a poco para poder ir entendiendo, porque muchas veces nomás pasamos por alto. Pero saben que en Filipenses dice que no hay otro nombre dado a los hombres, hermanos, por el cual el ser humano pueda ser salvo. Y dice que ese nombre es un gran nombre, que es sobre todo nombre, que es Jesús, Señor nuestro. O sea, es Señor Jesús. ¿Ok? O sea, todo se resume en la palabra de Jesús. O sea, es algo que en lo espiritual hubo un episodio, ¿se recuerdan cuando habían unos exorcistas ambulantes en el libro de Hechos que se toparon unos
discípulos, llamados discípulos entre comillas, que querían sacar un demonio de una persona, que dijeron por Jesús, el que predica a Pablo. Entonces el demonio le dice, sabemos, dice, sabemos quién es Pablo y conocemos quién es Jesús. O sea, hay un gran poder en ese nombre. Pero no nomás se trata de decirlo, sino de que viene acompañado de un hecho en nuestras vidas. Ahora, si abre su Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 6, libro de Evangelio según San Juan, capítulo 6, vamos a leer nomás el versículo 35 para desarrollar este tema, porque de Jesús habla toda la Biblia desde el principio. Lo pudimos ver en el domingo pasado, desde Génesis, cuando Dios sacrifica al primer animalito, al cordero. Ahí simbolizaba de una vez a lo que iba a hacer Jesús por usted y por mí. Capítulo 6 del libro de San Juan, el verso 35, me dice un amén cuando lo tenga, por favor. Búsquelo en su teléfono, búsquelo en su iPad, en su Biblia o en su mente. El chiste es que lo tenga, amén. Si le llama a alguien en el teléfono, por favor, hermanos, a menos que sea Dios, contéstele, amén. De la otra manera, no deje que nada ni nadie le robe esta bendición, por favor, porque siempre que queremos agarrar algo bueno, siempre viene persecución, siempre vienen cosas que nos pasan. Dice así el verso 35, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Ahora, hablando del pan de vida, hermanos, nos vamos a tratar de dividirlo entre el pan físico que se come para que el cuerpo necesita para vivir, pero también el pan espiritual que simboliza también la palabra de Dios y todo lo que viene de Dios. Ahora vamos al Antiguo Testamento, por favor, vamos a Éxodo. Aquí también habla de Jesús, de lo que iba a pasar, algo espiritual, ¿ok? Y si vemos en el verso 4 del capítulo 6 del capítulo 16 de Éxodo, el verso 4, si lo tiene ahí por favor, dice así, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Ahora, aquí, hermanos, hablamos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel simboliza al pueblo de Dios. ¿Ok? Si yo le preguntaría quién es el pueblo de Israel hoy en día, espiritualmente seríamos todos los que creemos en Jesús, los que creemos en Dios, somos el pueblo de Dios. Amén. Había un canto viejito que decía, somos el pueblo de Dios. No sé si se recuerdan. ¿Sí? Llamados para anunciar. Yo fuera cantante nomás por la voz, hermano. Aquí, este verso, hermanos, es muy importante de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué Jesús, en el Nuevo Testamento, aproximadamente 1700 años después, cuando les habla a todo el pueblo de Israel, yo soy el pan de Dios, el pueblo de Israel rápido hizo un chip y se pudo trasladar a esta escena? ¿Ok? Por eso agarré este capítulo de Éxodo, porque podemos entender por qué Jesús se refirió al pan, ¿ok? Porque en otras palabras, si tenía un contexto, cómo acercarse al pueblo de Israel, cómo acercarse al pueblo de Dios, a sus discípulos, porque ellos estaban bien identificados de lo que Dios había hecho con sus antepasados. Porque el pueblo de Israel, hermanos, no eran como nosotros. El pueblo de Israel tenía orden específicamente de parte de Dios de decirle, y se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿ok? Nosotros, hermanos, hoy en día
le apuesto $20, que es malo apostar, pero le apuesto una cena si quiere, y usted no se recuerda algo de su bisabuelo que le dijeran, enséñaselo acá. ¿Alguien me puede decir algo que se recuerde de tu bisabuelo? Que me digas, esto me dijo que me lo enseñaran. Yo no. Ni siquiera los conocimos. Pero en el pueblo de Israel tenían un mandato. Y eso es triste, hermano. Eso también nos lleva a pensar, a ponernos a pensar que así como usted no se recuerda de su abuelo, de su bisabuelo, tal vez se recuerda de su abuelo, pero de su bisabuelo tal vez no, ni su tatarabuelo. Le tengo noticias. Lo más triste de la historia es que tampoco se acordarán de usted, ni de mí. Pero Dios, hermanos, es diferente. Por eso Dios, cuando se presentaba a alguien, se recuerda lo que usaba siempre. Yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, ahí para que vean de que Dios tenía una relación especial con cada uno de ellos. Y ellos rápido se recordaban, oh, es el mismo Dios. Imagínense que Dios se presente a tus nietos y le digan, yo soy el Dios de Julana de tal, de Zulano de tal. Va a decir, entonces sí sé quién eres tú. Amén. Por eso ellos tenían bien marcado eso y tenían que llevar las piedras. ¿Se recuerdan del Jordán? Una vez predicamos de eso, que sacaron unas piedras gigantes, no piedras pequeñitas, eran piedras gigantes cargadas por varias personas que nomás se encontraban en medio del Jordán, que no había manera de sacarlas a menos que el Jordán estuviera seco. Por eso Dios les dijo, saquen esas piedras y pónganlas allá, y cuando sus hijos les digan, ¿qué es esto? Ustedes les van a decir qué fue lo que pasó. Por eso ellos tenían memoria, por eso Jesús trajo eso a la memoria para decirles, yo soy ese pan que llovió hace 1700, 1800 años atrás. Y ellos dijeron, ahora entiendo por qué. Amén. ¿Estamos aquí, hermano? No quiero confundirlo ni... Bueno, ahora, aquí por causa de qué fue que empezó Dios y mandó ese pan, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo había pasado desde que salieron de Egipto a cuando cayó maná del cielo? Ok, no se preocupe, yo también no me acordaba. Había pasado 1 mes y medio, más o menos. Y eso yo me reía un poco, hermanos, porque déjenme decirle un poquito. Tenemos unos conocidos, yo creo que desde hace varios años, pero en fin. El chiste es que se metieron a rollo en una etapa. ¿Ves que todos nos metemos a rollos en veces en nuestras etapas de nuestras vidas? Diferentes tipos de rollos, de que ahora te gusta esto, ahora crees así. Bueno, el chiste es que ellos creían de que se iba a acabar el mundo, que no sé qué, y que iban a pasar la tribulación, y tenían que juntar comida, ¿no? En una despensa ahí, en un contenedor o algo así. No sé si usted conoce a alguien así. Hubo una temporada, algo así, de que y estoy hablando de personas cristianas, ¿ok? Bueno, ¿a qué voy con esto? De que se prepararon y todo para pasar la tribulación y todo eso. A lo que voy es esto, el pueblo de Israel, hermano, iba bien preparado, llevaba sus vaquitas, sus ovejitas y todo eso. ¿Sabe cuánto tiempo le alcanzó para gastarse sus recursos de ellos? 1 mes y medio. En 1 mes y medio ya no tenían para comer, ya no tenían para nada. Así es lo que simboliza ese tipo de personas cuando queremos nosotros hacerlo a nuestra manera, que pensamos que por más que juntemos algo nos va a alcanzar toda la vida. Si Dios no está en el asunto, mi hermano, por más que juntes algo, no te va a alcanzar para nada. Pero si Dios está en el asunto, lo poco que tenga, Dios te lo hace rendir. Le da un aplauso a Dios por eso. Eso es Dios. Eso es así. Salmo dice que si Dios no edificare la ciudad, en vanos trabajan los que les trabajan ahí edificándola, o de más está levantarse de madrugada, trabajar, tener 2 o 3 trabajos ahí, si no va a alcanzar. Si Dios no está en el asunto, con un trabajo que tengas, si Dios está en el asunto, con eso Dios te hace multiplicar. Si no, pregúntalo a la viuda que con un poquitito de aceite que tenía y un poquito de harina,
pudo comer 6 meses ella y su hijo, y aparte al gorrón de Elías que estaba ahí comiendo, que comía doble. Imagínense este cuadro que apenas tenía para comer y todavía le llega otra boca más. Pero no era cualquier boca, era un hombre de Dios, hermanos. Amén. Recuerda que siempre Dios da comida y semilla al que siembra. ¿Ok? Bueno, continuamos en el verso 15, por favor. Ya vimos entonces que por causa de murmurar y todo eso, que ya habían pasado un mes, 15 días más o menos, se les acabó la comida. Dijeron, aquí nos vamos a morir. Es que el pueblo de Israel, hermano, está chistoso. Si usted lo lee, léalo antes, por favor. Ese capítulo 16, léalo antes cuando empiezan así. Empezaron a murmurar contra Aarón y contra Moisés. ¿Y saben qué era lo que le decían? ¿Para qué Dios nos sacó a morirnos de hambre en este desierto? Si allá teníamos carne, teníamos pan, a las ollas que comíamos y todo eso, y ya. Y ese era todo el argumento que ellos tenían. Pero se les olvidaba que estaban esclavos. Pequeño detalle. Amén. Ahora yo pregunto, ¿por qué a veces nosotros somos así? No me diga que no, porque sí, en una etapa de nuestras vidas hemos sido así. Que el mundo se nos cae encima y pensamos que es el final del mundo y pensamos que ahora sí Dios nos va a dejar morir con esto. Y yo digo, Dios es un Dios informado. Dios no dejó morir a tu tatarabuelo, ni a tu bisabuela, ni a tu abuelo. ¿Tú crees que te va a dejar morir a ti? Jesús dijo, mira los pajaritos que no siembran, ni cosechan, ni guardan en granero. Los pajaritos tienen algo peculiar, hermanos, diferente a los demás animales. Los demás animales invernan y guardan su comida. Los pajaritos simplemente viven al día. Lo que cansan a comer, esto es todo. Y para acabarla, pasan inmigrando. Es por eso Jesús es el maestro de maestros. Por eso él utilizó ese ejemplo ahí. Ahora el verso 15, por favor, dice así. Y viéndolos, los hijos de Israel se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová os da para comer. En otras palabras, es Jesús. Jesús en la Santa Cena, hermanos, dijo, comer, este es el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Jesús mismo era ahí, hermanos, en simbolismo del maná. Maná, para los que se preguntan traducido qué es, significa eso. ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué significa eso? Algún día en su vida lo va a pasar, o ya lo pasó. Que hay veces que sus cuentas no cuadran. A mí me ha pasado. Y de repente te dice la misma pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo sucedió? Es Dios en el asunto. Amén. Pero de dejar esa esperanza que Dios lo haga. El pueblo de Israel, hermano, aquí hay unas instrucciones, usted lo puede leer en casa, no lo vamos a leer aquí, pero usted lo puede leer en casa, hermanos, lo que pasó. La instrucción era esta. Cada día tenía que salir, sobre todo la persona a cargo de la familia, salía y recogía. Por la noche, en la madrugada caía, hermanos. Eso es hermoso. Si Dios me dijera, ¿qué época quieres vivir? Yo le dijera, quiero vivir esa época. Y no porque sea haragán, que no me guste trabajar. A mí me gusta trabajar, pero me parece tan maravilloso ese asunto que simplemente salían de la casa de campaña, ¿ok? Y no era una casa de campaña como las de ahora, bien que hasta aire acondicionado le ponen. No, salían ellos, hermanos, y agarraban la comida de lo que caía. Era como una especie, como algodón, como entre semilla de ¿cómo se llama? Cilantro, como que es como algo así era el maná, ¿ok? Cosa que después, años después, se recuerdan en esta del pacto,
Se me fue. El arca del pacto, uno de los objetos que estaba ahí era el maná, ¿se recuerdan? Ahora, ese maná no se echaba a perder el que tenían en el arca, el pacto. Ahí puedes ver la maravilla de Dios. Pero el maná cuando caía, Dios por eso le dije, para probarlos, tenía algo diferente, que cada día tenía que salir la persona a recoger según lo que fuese para comer. Lo vamos a leer, hermanos. Veo como que cara de qué está hablando el pastor aquí. Continuamos, por favor. Lo leemos hasta el verso 27 para poder entenderle, ¿no? Esto que Jehová ha mandado recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, les dice Moisés. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos, ¿ok? Y Dios se enojó contra Moisés, contra ellos, Moisés, ok, no detengo ahí tantito. Siempre hay un incrédulo, hermanos, en la familia, en los hogares, en las iglesias y en todos los lugares. Siempre hay alguien, hasta Jesús tenía un Tomás ahí con él. Eso pasa hasta en las mejores familias. La instrucción era, agarra lo que te vas, oye, pero yo como mucho, a mí me gusta, ok, atáscate que hay lodo, recoge todo lo que te vayas a comer en ese día, nada más. Pero siempre hay alguien, hermanos, que dice, por si acaso Dios se le olvida de que yo como mañana, voy a guardar aquí, no vaya a ser que Dios le dé Alzheimer y se olvide que yo como mañana. A ver, nosotros, ¿por qué los seres humanos somos así, hermanos? Así somos, de verdad, igualito que el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Lo escondían. Lo escondían por si acaso Dios se le olvidaba. Pero fíjense esto. Vuelvo al ejemplo que puse al principio. ¿Tú crees que ese poquito que guardaste te iba a alcanzar para todos los demás días que venían? Así nosotros pensamos que algo que hacemos nos va a alcanzar para toda la vida o para esto o lo otro. No, hermano, no, hermana. Olvídate de eso. Si Dios no está en el asunto, nada a lo demás va a funcionar. Amén. Lo que pasa es, ellos decían, me parece un poco egoísta, como lo que pasó ahorita en los tiempos de las pandemias y todo, que hubo escasez, hermano. Puedes ver, no puedes medir el corazón del ser humano. Y creo que todos somos así, hermano. Yo creo que nada. Cuando decían, no sé si se recuerdan, limitado, un paquete de huevos para cada persona o una de para cada cosa. ¿Se recuerda? ¿Alguien se recuerda aquí? Un paquete de papel para cada uno. No, la gente tenía, hermanos, los cuartos llenos de papel de baño, que por si sacaban memes que el vestido más caro de las quinceañeras o de las novias era un vestido de papel, como si la pandemia diera diarrea, si iban a morir en diarrea o algo, hermanos. Pero ahí puedes ver el corazón humano, ¿sí? Una vez le hicieron un ejemplo así a alguien, le dice, ¿sabes qué? Vas a agarrar leña nomás para lo que consumas, para lo que te vas a calentar. ¿Ok? Y de ahí nada más, ¿ok? Pero lo que más agarres va a ser para ti. La gente agarró y pum, 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 y dejaron sin leña a las demás personas. Siempre, hermanos, el ser humano es así. Uno es un poco egoísta porque siempre pensamos en nosotros primeramente, ¿ok? Y me pongo yo a pensar esa persona que guardaba el pan. Ojo aquí, si hubiera sobrevivido el pan, lo primero, y los demás saben que tú tienes pan,
¿Qué crees que hubieran hecho los demás con hambres? Tu vida corre peligro. En la pandemia se miraban tantos videos chistosos que la gente agarrándose, peleándose. Es más, no vamos a la pandemia, hermanos. En los Black Friday, la gente peleándose por una televisión. O madrugan a hacer líneas para gastar, qué sé yo, $1,000 y según que van a ahorrar el 20% o el 10%. ¿Qué tanto te puedes ahorrar gastando $1,000? Ahora, si vas a gastar $100,000, está bien. Ve desde otro día, ¿no? Hacer la línea. Gente peleándose por una televisión o por último objeto, Nintendo, lo que esté ahí, hermanos. Pero así somos el ser humano. Ok. Por eso, ahora entendemos por qué Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, en general, no para una sola raza, no para un solo grupo, sino para todos. Está accesible, es el pan que está accesible. Y por eso Jesús dijo, cada día el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, ¿ok? Es cada día, así como el maná, hermanos, cada día agarraban y lo metían, ¿ok? Y lo cuidaban y se lo comían. Te lo tenemos que comer, lo tenemos que consumir, digerir nosotros, hermanos. Cuando digerimos a Jesús en nuestras vidas, es diferente. Los ojos son abiertos, nuestra mente es diferente, miramos las cosas diferentes. Amén. Como ese pan, como ese maná, pero es cada uno, dice, de acuerdo a su comer. ¿Qué significa esto? Yo no puedo pedirle a mi hermano que él sirva y vea a Jesús de la misma manera que yo lo veo o que yo lo sirvo. Por eso hay tantas iglesias frustradas, hermanos, de que a todo mundo lo quieren vestir igual. Si no te vistes así, si no piensas así, si no haces esto, no eres así. No es así. Cada uno de acuerdo a su comer. Hermanos, cada uno va creciendo más el apetito, vamos consumiendo más, vamos conociendo más a Jesús en nuestras vidas, nuestra mente se nos va cambiando, ok, nuestro chip se va actualizando y vamos viendo las cosas diferentes, ok, pero es de acuerdo a cada uno. Pablo dijo así, cada uno esté convencido, Romanos 14, en sí mismo de lo que cree, amén. Por eso les dijo a usted, ¿comes mucho? Agárrate bastante. Por eso hay personas de que vienen, hermanos, y me dice, pastor, nomás tienes servicio el miércoles y el domingo sí. Pero a mí me gustaría que tuvieran más servicio. Digo, perfecto, no te preocupes, tú eres así, pero hay otras personas que agarran y es domingo ya. O sea, a mí también me gustaría que vinieran el miércoles también, pero se entiende, algunos no pueden venir, vienen, agarran lo suficiente y les dura. A otros no. Hay otros que piden que hagamos servicio todos los días. Y ni siquiera vienen, una vez al domingo vienen al mes. Y yo le digo, primero ven los 2 servicios que tenemos y después hablamos, ¿no? De verdad, hermanos, o sea, hay que ver de todo en la viña del Señor. Es bonito, de verdad, trabajar en la viña del Señor porque encuentras de todo, menos uvas, como dicen, ¿no? De todo hay menos frutos. Eso es hermoso, así, era así. Ahora, el verso 27, hermanos, si nos adelantamos de una vez hasta ahí, dice, aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, ¿y qué pasó? ¿Y cuál era la instrucción? ¿Se recordó? ¿Le puso atención desde el principio? Que tenían que recoger. Ahora lo volteamos al revés. Está el avaricioso que escondía, pero está el dejado. El que todo mundo lo dejan atrás, ¿ok? Se me acabó la comida del refri. No sabía que necesitábamos poner comida en el refri. Yo pensé que el papel salía de la pared, el papel de baño. No sabía que teníamos que ir a comprarlo. Como algunos a veces piensan así, los niños no a veces piensan que las cosas nacen nomás así. ¿Ok? Así estaba este cuate. ¿En serio? No escuchaste la instrucción, tenías que recoger. Por eso en el tiempo de abundancia, hermanos, seamos sabios. Hay que guardar, ¿ok? Para cuando vengan tiempos difíciles, hasta te vas de vacaciones y tú dices, ¿en serio? Sí.
Me esforcé cuando había bastante, así me esforcé y ahora en vez de estar haciendo complaint, en vez de estar enojándome que por qué no tengo trabajo, no, descansas, rascándote el ombligo ahí tranquilo, te levantas tarde, come, tranquilo. ¿Por qué? Porque eres alguien sabio, eres un hijo, una hija de Dios. En vez de estar echando pleito, ¿y por qué no hay trabajo? Pero ¿qué pasó cuando había? Amén. Así Dios les dice en el séptimo día, porque recuérdense, en el sexto día, perdón, tenían que recoger doble. Entonces ya sabes que como buen comer te llenas con 2 ollas, entonces ahora agarra 4 ollas. Eso también habla de un presupuesto en nuestras vidas, hermanos. ¿Alguien de aquí sabe cuánto necesitas para vivir en un mes, hermano? Poquitos amenes hay. Si no lo sabes, no te preguntes en qué se te va el dinero, hermano. Hace tiempo, como en el 2008, Dios nos reprendió a mi esposa, a mí, ahí en eso, y yo no sabía en qué se iba. Dios agarró, hermano, nos reprendió y aprendimos la lección desde ahí. Vimos cuánto se necesitaba para cada mes y nos metimos en la misión de juntar para 3 meses de nuestros gastos. Y si tú piensas, cuando yo tenga voy a hacerlo, es cuando tienes necesitas más. Si ahora necesitas, ¿qué será? $2,000 para vivir. Cuando ya tienes más cosas, no vas a necesitar $2,000. Vas a necesitar $20,000 al mes para poder estar. Si no puedes juntar $6,000, que son 3 meses de tu vida, ¿tú crees que vas a poder juntar $60,000? Y eso sigue la lista más y más. Entonces, se trata de ver cuánto es, hermanos, de ser sabios. Eso Dios no lo va a hacer. Ahora yo me pregunto, Dios pudiera haberles dado, ay, mijito, ¿no quieres salir de comer? No, ok, abre la boquita. Abre la boquita, le voy a poner ahí su pan para que coma. ¿Usted cree que Dios lo hubiera hecho? ¿O lo pudiera hacer? Sí lo puede hacer. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque, hermanos, el que no trabaja, que no coma. Aún a nuestro hijo, el pequeñito, hermanos, ese cuate estamos en una misión que aprenda a comer solo. Y se pone difícil, pero así son. Como padres, imagínese usted al hijo de 40 años. Mijito, quiero comida. Imagínese ahí la mamá dándole ahí. Así Dios no lo va a hacer, hermanos. No lo va a hacer. ¿Ok? Ese es nuestro Dios, ¿ok? Que tiene eso. Entonces, cuidado ahí con eso, por favor. Ahora nos vamos a otra vez, por favor. Hermano, nos vamos. Fíjese, vamos a Mateo 4. Mateo 4, por favor. Esta fue una de las tentaciones también que Jesús pasó aquí. Y nomás en Mateo 4, el verso 4 dice así. Jesús tenía una batalla con el diablo, hermanos, que estaba tentando. Todos sabemos esas tentaciones, ok. Después de que él fue bautizado, ayunó, ok. Y durante el ayuno está hablando aquí. Como dijimos, lo vamos a dividir en lo espiritual y también el pan terrenal. Ahora, ¿Dios te va a dejar sin comer pan, hermanos? No. Jamás, ¿ok? No, hermano, no lo va a hacer Dios. Usted por más malo que se porte su hijo o su hija, le quita el Nintendo, le quita el carro, le quita el teléfono, le quita los zapatos, le quita la ropa, lo que usted quiera, pero algo que un padre no le va a quitar a menos que sea un padre, una madre desalmada, es la comida. Ese ya sería jamás lo haga, ¿ok? Lo puede castigar con otras cosas a su hijo o su hija que están portándose mal, pero menos con eso, amén. Y de una u otra manera, Dios siempre le suple. El verso 4 dice así, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué era aquí? Porque Jesús estaba ayunando 40 días, la palabra de Dios dice que tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y como es el Hijo de Dios, Jesús lo pudiera haber hecho, sí, pero ¿por qué no lo hizo? Una, rompía su ayuno, otra, complacía al diablo. Nunca puedes complacer tú al diablo, hermanos, amén. Hay personas que, a ver, haz esto, haz aquello. Y la gente, hermanos, se pone a querer a complacer a la gente, a los otros mundos. Y digo,
¿Quiénes son ellos para que tú los complazcas? Al único que tenemos que complacer es a Dios y nada más. Amén. Demos un aplauso a Dios por eso. Y nada más. Es todo. Porque la gente, hermanos, va a hablar por si sí, por si no y por si acaso. De verdad. Eso es así. Y te tengo noticias, tú y yo no podemos controlarlo para nada. Así que no trates de complacer a todo mundo. Simplemente escucha a Dios y haz lo que tengas que hacer. Como dicen en Eclesiastés 9:10, dice, haz de todo lo que te viniera a la mano por hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Eso es muy importante, porque hay gente que quiere hacer todo, pero ya cuando se ve así, dice, no puedo. Que es saber administrarnos, por favor. Juan capítulo 6, regresamos otra vez, por favor, al capítulo 6. Ahora vamos a leer el verso 25 hasta el 33. Y ya con esa cita vamos a terminar ahí, por favor. Espero que todos lo tengamos. Juan capítulo 6, verso 25 hasta el 33 dice así. El tema se llama, ¿cómo se llama? Jesús, el pan de vida. El pasado era Jesús Salvador. ¿Ok? Todo se resume, hermanos, en la persona de Jesús. Porque vimos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y eso es Jesucristo, hombre. Y nadie va al Padre si no es por Él. Podemos tener muchas cosas o creer en lo que tú quieras creer, eso no es problema, pero no vamos a ir al Padre. Amén. Entonces eso, y la salvación no depende de ti, no depende de mí, no depende de las obras, depende simplemente que es un regalo que Dios nos dio. Imagínense esto, hermanos, que Dios te regala un carro último modelo, el carro más hermoso que a ti te gusta, el que a ti te gusta, no el que le gusta a alguien más, el que a ti te gusta, ¿ok? Y lo único que te dice, yo te lo regalo porque yo quiero regalártelo, simplemente te dice, cuídalo. ¿Cuántos quieren un regalo así de parte de Dios? ¿Ah? La cuestión es, ¿puedes cuidarlo? ¿Puedes dar cuenta sobre eso? ¿Te recuerdan que también dice el salmista que cuidar nuestra salvación? Imagínense que te regala ese carro y te dice, cuídalo. Le tienes que dar mantenimiento, qué sé yo, 4 veces al año, supongamos. Tienes que cambiarle los aceites, rotar las llantas, hacer esto, hacer lo otro, y te dices, si puedes con eso, es tuyo. ¿Ok? Así simplemente es, hermano, la salvación. Lo primero, Jesús Salvador, que te da eso sin que tú y yo lo merezcamos, pero te dice, cuídalo. Amén. Y de ahí viene esto Jesús, que es el pan de vida, hermanos, que viene desde el principio, lo vimos que Él es el maná que se le dio al pueblo de Israel, se nos da todos los días. ¿Y cómo yo cuido esa salvación? Orando, estudiando la palabra de Dios y tantas otras cosas más. Pero hay personas de que dicen, no, yo soy cristiano, pero nunca los ves en la iglesia. Dice, hasta que yo sea perfecto voy a ir. Te tengo noticias, nunca vamos a ser perfectos. Siempre tenemos algo que fallamos algo, sea grande o sea pequeño. Y Pablo decía así, miserable de mí. ¿Por qué decía eso? Porque lo bueno, dice, que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer. ¿Alguien se identifica como Pablo o alguien es mejor que Pablo aquí? A mí me pasa. Eso es así. Continuamos entonces, verso 25, por favor, del capítulo 6. Dice así, Jesús hablando, capítulo 6, verso 25, y vamos a leer hasta el verso 33. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les hace una pregunta, contexto ahí, por favor. No eran sus discípulos, era la multitud que fue a buscar a Jesús, no lo encontraron y fueron a buscarlo allá al otro lado, a Capernaum, donde él estaba, ¿ok? Y ahí lo encontraron y cuando lo encontraron le hace esta pregunta, pero Jesús, ¿cómo lo conoce todo, hermanos?
Él dice que discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Estamos fritos, ¿ok? Dice así, verso 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo. Y cuando dice la palabra de cierto, explicaba el domingo pasado que significa, eso es así, es la mera neta, dicen los chilangos, ¿no? Es la neta del planeta, ¿sí no? O sea, eso es así y no va a haber otra, es así. Les dice así, de cierto os digo, que dice que no me buscáis, dice, porque habéis visto las señales, sino porque lo buscaban, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿ok? De todo hay en la viña del Señor, hermanos. Miren, todo el mundo nos acercamos a las cosas de Dios por algo. Y es triste, hermanos, que ya cuando conseguimos eso, nos alejamos. De verdad te lo digo, si un día Dios te bendice, ¿ok? No te alejes de Dios. Mantente. Es triste también que en nuestras vidas, hermanos, tenemos personas así. De que nomás se acercan a ti mientras tú les puedas servir para algo a esas personas. Y cuando ya obtienen eso, bye bye. ¿Ok? No te sientas mal cuando pase eso así, que alguien se acerca a ti y ya cuando obtuvo eso, ¿ok? Simplemente cuando ya no tienes nada que darle, que ya estás pelado, como dicen. Dicen, ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Ok? No te sientas mal por eso. Simplemente saber que así como se acercó a esa persona, fuiste un árbol que brindó sombra para esa persona. Y así hay más y más. Dios te da más, Dios te da semilla al que siembra. Entonces Jesús se sintió así con esta multitud, que no lo buscaban a Él por sus cosas, no lo buscaban por lo que Él era, lo buscaban por lo que pudieran obtener. Hoy en día, hermanos, no es diferente, es igual. Hay varias personas que escuché una historia un día que decía así, ahorita no necesito a Dios, ya cuando lo necesite, yo me acerco a la iglesia. Ahorita estoy joven, estoy viviendo mi vida. Cuando ya me metan problemas, anden en droga o anden en esto, lo voy a servir. ¿Pasaron eso? Dicen, no, ya cuando ya sea papá, era papá la persona. Ya cuando ya sea abuelo. Después dice, ya cuando sea bisabuelo. Y así pasó el tiempo. Ya cuando se murió, quería darle los últimos años de su vida a Dios. ¿Cuáles años? Los últimos minutos. Y pensaba, hermano, y a veces Dios tiene misericordia así. Pero ¿sabes qué? Yo te digo, dale lo mejor que tengas a Dios, hermano. Dios no es nadie, no es Dios, hermano, no quiere las obras. Nunca le des las obras a Dios, hermano. ¿A ti te gusta que te den las obras? ¿Va que a nadie nos gusta que nos den las obras? ¿Y tú crees que Dios va a recibir? Dios se molestó con el pueblo de Israel, hermanos, porque le traían los becerros, los corderos que estaban sin ojos, los que estaban rencos, los que estaban así. Dios se enojó tanto que les dijo, preséntate a un príncipe y llévale eso a ver cómo te recibe. ¿Ah? No te la vas a acabar. Pero ese es nuestro Dios. Así que no le demos nuestras obras, por favor, hermano. Continuamos, el verso 27 dice Jesús así, trabajad no por la comida que perece, dice Jesús, sino por la comida que es la vida eterna, que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señalado Dios es el Padre, amén. Tenemos otras palabras, toda la comida perecerá, aquí se va a perecer, hermano, aquí va a acabar, ¿ok? Aquí se va a quedar. Por lo que tanto trabajamos, aquí se queda. Pero cuando trabajamos para las cosas de Dios, hermanos, eso permanece para siempre. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les hacen una pregunta válida, ¿ok? La misma pregunta que tú y yo pudiéramos hacernos. Jesús le responde, verso 29. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que lo ha enviado. ¿Ok? El que ha enviado. ¿En quién tenemos que creer? En Jesús.
Hay mucha gente que cree en Buda, cree en imágenes, cree en tantas cosas, pero Jesús dijo, la palabra de Dios es clara, que no hay 2, ni 3, ni 4 caminos, hay un solo camino. Amén. Es un solo camino. Continuamos, por favor. En el verso 30. Y le dijeron entonces, señal pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Verso 31. Nuestros padres comieron el maná, ¿se recuerdan el que leímos? En el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto, otra vez la palabra, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué? El verdadero pan del cielo, señores. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Señor. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Jesús. Amén. Entonces usted y yo somos aún más privilegiados, hermanos. Continuamos el verso 33 y aquí vamos a terminar. Dice así, porque el pan de Dios es aquel que descendió de los cielos y da vida ¿a quién? Al mundo entero, hermanos. Y si usted lo come, usted tiene la vida. Póngase de pie, por favor.